Muy buenos días, mis queridos y extinguidos hermanos. En esta mañana les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a su canal, Nuestro Firme Fundamento. Le damos gracias a Dios porque en esta mañana podemos alabar y exaltar su santo nombre y todos juntos podemos reconocer que tú eres nuestro Dios, el cual estás listo y dispuesto a guiarnos por la verdad y por esas sendas antiguas que es tu santa palabra, ¿no? Gracias le damos. Vamos a colocarnos de rodillas para orar. Amado Padre que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu santo nombre. Le damos infinitas gracias por la vida, la salud que nos das. Quédate con nosotros, guíanos por un buen camino y que todo lo que hagamos sea para alabar y exaltar tu santo y noble nombre. Gracias por las bendiciones recibidas. Guíanos y ayúdanos, Padre, a andar por esta senda que tú siempre nos has colocado. Gracias una vez más por darnos entendimiento, darnos sabiduría y que todo lo que hablemos en esta mañana sea para alabar y exaltar tu santo y bendito nombre. Quédate con nosotros, estos favores les pedimos sin mérito alguno, porque confiamos en tu Hijo Yahoshua. Amén. 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 Como siempre lo hemos dicho, le damos una cordial bienvenida a la provincia de Manabí, la provincia del Guaya, la provincia de Los Ríos, la provincia de Esmeralda, la provincia de Pichincha, la provincia de Los Áchila y todas las provincias aledañas, las cuales tenemos el gusto de presentar tu palabra. Gracias por estar con nosotros en esta mañana y vamos a tener una escuela sabática muy maravillosa. Vamos a continuar con las lecciones que estamos llevando, que son de beneficio para nuestra preparación en este camino que estamos llevando, como también el tiempo del fin se acerca y por ende tenemos que estar listos para estos mensajes, ponerlos en práctica. Gracias a nuestro Padre Celestial e invitamos a Juanita y Carlos, los cuales están listos a dirigir la escuela sabática. Bienvenidos y bienvenida a su programa y a su canal. Bienvenido. Muy buenos días, queridos hermanos. Que el Padre Yahweh nos bendiga a cada uno de nosotros. Vamos a comenzar en este santo sábado el estudio del capítulo 16 del libro Profetas y Reyes, ¿no? Sabemos que cada sábado estamos siguiendo una secuencia de la historia de estos maravillosos profetas, ¿no? Cómo el Padre Eterno interviene por su pueblo, así como lo hace ahora, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Estamos estudiando acerca de la historia de Elías y ahí también interviene el rey Acab, que es rey de Israel, ¿no? Y vamos a darnos cuenta cómo el enemigo sigue usando a esta mala mujer llamada Jezabel. Dice que el rey Acab se dejaba influenciar mucho por su esposa Jezabel. Y todas las cosas que él hacía, las hacía, ¿por qué? Porque su esposa estaba detrás y lo hacía, digamos, actuar de una manera incorrecta. De una manera incorrecta le hacía actuar al rey Acab, ¿no? ¿Quién nos dice aquí, Carlitos, por favor? La mala influencia de Jezabel había ejercido desde el principio sobre Acab. Continuó durante los años ulteriores de su vida y dio frutos en actos vergonzosos y violentos que pocas veces fueron igualados en la historia sagrada. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendiese a hacer lo malo a los ojos de Yahweh, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba.
Siendo por naturaleza codicioso Acab, fortalecido y apoyado en el mal hacer por Jezabel, había seguido los dictados de su mal corazón, hasta quedar completamente dominado por el espíritu de egoísmo. No toleraba que se le negase algo que deseaba, sino que lo consideraba legítimamente suyo. ¿Qué te parece, no? Imagínense hasta dónde llegó esta mujer. Y tampoco no lo podemos hacer santo que digamos acá. Porque, ¿qué dice que era acá? En su naturaleza era codicioso. O sea, acá no es decir que era, digamos, inocente. Porque sabía bien lo que estaba haciendo, ¿no? Porque dice que en su corazón, o sea, se dejaba llevar por los malos consejos de su esposa, y aparte de eso dice que en su corazón había codicia. Y todo lo que él quería que se lo den, como que dice, a la buena o a la mala, pero yo quiero tal cosa. Se aprovechaba porque él era el rey. Yo por eso quería todo. Ya. ¿Y qué pasó con...? Dice que cierto día él vio la viña de un hombre llamado Nabot. Este hombre tenía una viña. Y fue ante Nabot como rey, le dijo, ¿sabes qué, Nabot? Yo quiero esa viña. ¿Me la vendes? O si no, yo te cambio por otra. Porque como era rey tenía muchas tierras, ¿no? Pero Nabot no le quiso dar la viña, ni por medio de venta, ni para cambiarla. Porque dice que esa viña era una herencia de sus padres, que le había dado a él, ¿no? Pero aquí había un motivo. Bíblicamente vamos a ver qué nos dice en Números, capítulo 36, verso 7. ¿Qué nos dice la palabra? Números 36, 7. El capítulo 36. Sí, capítulo 36 de Números, verso 7. Para que la herencia de los israelitas no sea traspasada de una tribu a otra, para que cada israelita quede ligado a la herencia de sus padres. O sea, el Nabot no podía vender esas tierras, por mucho que quisiera, porque era una herencia de su padre, ¿no? Entonces no podía él hacerlo. Pero Nabot, mire cómo le dijo el rey Acab le dijo a Nabot. Dijo a Nabot, dame tu viña para un huerto de legumbres. O sea, él quería, digamos, sacar todos los viñedos y poner legumbres. ¿Por qué causa? Dice, porque está cerca, junto a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Estaba convencido. Pero Nabot, él no quiso, no se dio. ¿Así ven cómo soy? Bueno, dice, la negativa de Nabot enfermó al monarca egoísta. Se quedó enfermo. Aquí, imagínense hasta dónde fue capaz de hacer, dice. Y vinióse acá, o sea, vino acá a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot. O sea, por lo que Nabot le dijo que no podía ni cambiarla ni venderla del viñedo, ¿no? Dice, y luego se acostó en su cama y no comió pan. O sea, como esos niños berrinchosos que dicen, que como no quieren cumplir lo que yo quiero, hacer lo que yo quiero, entonces yo no voy a comer y se acuestan bravos a dormir. Se va a quedar así hasta que le den lo que quiera. Imagínense. De capricho, no, es que yo no quiero comer nada. O yo se acostó. Y al enterarse su esposa Jezabel, dice que fue ante él, miren lo que le dijo. Pronto conoció Jezabel los detalles de la indignada de que alguien rehusase al rey lo que quería. O sea, como era rey tenían que obedecerle, pues no era así. Y aseguró a Acab que no necesitaba ya entristecerse. Y dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come pan y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot. O dice, estate tranquilo. Acá, ven, levántate, tranquilo, come, que yo sabré cómo darte esa viña que tú quieres tanto. Y teniendo tantas riquezas,
era solamente un capricho. Un capricho nomás. Por eso dice, era su corazón egoísta. ¿Y qué más era? Como diríamos al inicio, codicioso. Ahí estaba la codicia de Abba y el egoísmo. Porque el otro tenía sus tierritas que sus padres le habían heredado. Pero no, él quería justo esas tierras las quería él. Porque dice que estaban cerca de su casa y quería ir a sembrar legumbres. ¿Qué pasó más adelante? ¿Qué hizo acá? A Acab no le interesaban los medios por los cuales su esposa pudiese lograr lo que deseaba. Y Jezabel procedió inmediatamente a ejecutar su impío propósito. Escribió cartas en el nombre del rey, las selló con su sello y las envió a los ancianos y nobles de la ciudad donde moraba Nabot para decirles: proclamad ayuno y poner a Nabot a la cabeza del pueblo, y poner 2 hombres perversos delante de él, que atestigüen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo y muera. Imagínense hasta dónde llegó esta mujer. Él, o sea, hizo como que era el rey. Dice que cogió y puso el sello del rey, diciendo como que era el rey. Mandó a que buscó 2 hombres para que, digamos, hablaran falso testimonio contra Nabot, cuando Nabot no había hecho nada malo. O sea, con tal de cumplir los caprichos de su esposo, no importa, así haya derramamiento de sangre, no hay problema, no importa, con tal que mi esposo tenga lo que él quiere. Y vamos a ver más adelante qué pasó, mis hermanos. La orden fue obedecida, y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, lo hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas de ella les había enviado. Entonces Jezabel se dirigió al rey y le invitó a levantarse y tomar posesión del viñedo. Y Acab, sin prestar atención a las consecuencias, siguió ciegamente al consejo y descendió a apoderarse de la propiedad codiciada. Imagínense, no le importaba cómo su esposa había hecho para adquirir el viñedo, así ha habido derramamiento de sangre, no importa, lo importante es cumplir sus caprichos, cuando sabemos esa no era la voluntad de Dios, ¿no? Vemos esta mala mujer, cómo se dejó manejar por el enemigo, ¿no? Dice, no se le dejó al rey disfrutar sin reproche de lo que había obtenido por fraude y derramamiento de sangre. Hubo alguien que le llamó la atención. Vamos a ver quién le llamó la atención. Entonces fue la palabra de Yahweh a Elías. O sea, Elías fue el encargado para que vaya a llamarle la atención a Acab. Levántate, le dijo a Elías. Desciende y a encontrarse con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y hablarles hazle diciendo, así ha dicho Yahweh, no mataste y también has poseído. Y el Señor indicó además a Elías que pronunciase un juicio terrible contra Acab. ¿Cuál era este juicio? Dice, el profeta se apresuró a ejecutar la orden divina. O sea, él fue enseguida a decirle al rey lo que había hecho, ¿no? El gobernante culpable, al encontrarse frente a frente en el viñedo con el severo mensajero de Yahweh, expresó su temor y sorpresa con estas palabras. Me has hallado, enemigo mío. Así le decía acá a Elías, ¿no? Me has hallado, enemigo mío. Sin vacilación, el mensajero del Señor contestó, te he encontrado porque te has vendido a mal hacer delante de Yahweh. He aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad. No iba a haber misericordia. El Señor declaró por medio de su siervo que la casa de Acab había de quedar destruida por completo como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat,
y como la casa de Baasa, hijo de Ahir, y por la provocación con que me provocaste a ira, y con lo que has hecho pecar a Israel, ¿no? O sea, tú vas a recibir lo que te mereces, en otras palabras, por haber dado muerte a este hombre inocente, porque acá lo sabía muy bien cómo su esposa había obtenido el dinero, él lo sabía muy bien, ¿no? Y se dejó llevar por la codicia. Dice, mire, y algo también más, porque también aquí ya está profetizado de qué manera iba a morir Jezabel, la esposa de Acab. Eso también le dijo Elías a Acab. Todo esto es lo que iba a pasar, dice. Y acerca de Jezabel, el Señor declaró: los perros comerán a Jezabel en la barbacana de Jezreel. El que acá fuere muerto en la ciudad, perros le comerán, y el que fuere muerto en el campo, comerlo han de las aves del cielo. O sea, ninguno de sus descendientes iba a tener una tumba, digo. No. Imagínense las consecuencias. Ellos buscaron esa forma de morir tan fea, ¿no? Y más adelante se cumple lo de Jezabel, se cumple, ¿no? Y lo de Acab también, ¿no? Dice, cuando el rey oyó este mensaje pavoroso, rasgó su vestido y puso saco sobre su carne y ayunó. Según él estaba arrepentido. Ayunó, dice, y durmió en saco y anduvo humillado. Entonces fue la palabra de Yahweh a Elías, diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, y en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. O sea, no va a ser por estos tiempos. Cuando esté tu hijo reinando, ahí se va a cumplir todo esto. ¿Por qué? Porque dice que Acab ayunó y supuestamente se arrepintió. Pero en su corazón había maldad. Había maldad en su corazón aún, ¿no? Es que no se arrepintió de corazón. No, pues no lo hizo de corazón. Solo por temor fue que lo hizo, más no de corazón. Vamos a ver, ¿qué nos dice más? Busquemos en Primera de Reyes, capítulo 22, versos del 52 al 54. Primera de Reyes, capítulo 22, 52 al 54. 52. Capítulo 22, versos 52 al 54. Primera de Reyes. Ocosías, hijo de Acab, empezó a reinar sobre Israel en Samaria. El año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. Hizo lo malo ante los ojos de Adón, anduvo en el camino de su padre y de su madre, y de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó el enojo de Adón, Dios de Israel, conforme a todo lo que su padre había hecho. Entonces vemos que Acab, él murió. Dice que menos de 3 años después el rey Acab fue muerto por los sirios. Eso vimos la semana pasada, ¿sí recuerdan? Es como que la historia retrocede este sábado un poquito, ¿no? Pero el sábado pasado vimos que, ¿cómo se acuerda? El rey de Judá en ese entonces. Josafat. Josafat. Sí, Josafat se alió, digamos, con Acab y fueron a hacer guerra a los sirios, pero esa no era la voluntad de Dios. Y como consecuencia, dice que Acab fue alcanzado por una saeta y fue muerto. De esa manera murió Acab. Y ahí dice quién digamos, subió al trono: Ocosías, su hijo, ¿no? Pero Ocosías dice que hizo lo malo ante los ojos de Yahweh y anduvo en el camino de su padre, o sea, en el camino de Acab, haciendo lo malo, y en el camino de su madre, Jezabel, más mal aún,
Imagínense, ¿no? Qué cosa, ¿no? Ninguno de los dos era ejemplo. Ninguno de los dos. Entonces, pero los juicios siguieron pronto a los pecados del rey rebelde. Miren cómo especifica aquí la palabra, el rey rebelde. Una guerra desastrosa con Moab y luego un accidente en el cual su vida fue amenazada, atestiguaron la ira de Dios contra él. O sea, primero fue esa guerra que hubo de Moab, que vimos la semana pasada, de Moab y los amonitas y los sirios, ¿no? Hubo esta guerra. Y ahora, miren lo que pasó dentro de su casa. ¿Qué le pasó a Ocosías? Habiendo caído por las celosías de una sala, quedó Ocosías gravemente herido y temiendo lo que de ello pudiera resultar, envió a algunos de sus siervos para que averiguasen de Baal Zebub, dios de Cron, si se restablecería o no. O sea, tanto era la maldad, porque esto fue una reprensión que tuvo de parte del padre. Dice que fue en la sala de su casa, que se cayó y ahí quedó gravemente herido. Y en lugar de ir a consultar a Dios, dice que mandó a sus siervos, ¿a dónde? Donde Baal Zebub, que me confundo. Dice Baal Zebub, ¿no? Que era un dios de Cron, a preguntarle si se iba a restablecer o no. Y aquí está lo que pasó más adelante. Dice, se creía, ¿quién era este dios? Miren lo que creía. Se creía que el dios de Cron podía dar información, o sea, revelar el futuro, ¿no? Y por eso fue que le mandó a su siervo a averiguar qué era lo que le había pasado, o sea, qué le deparaba el futuro, como se dice, ¿no? ¿Qué pasó más adelante? Dice, mediante su sacerdote, acerca de los acontecimientos futuros, mucha gente iba a hacerle preguntas, pero las predicciones que se hallaban allí y la información que se daba procedía del príncipe de las tinieblas. Mire, aquí la hermana de Elena de White es muy directa en lo que dice, porque el mensaje que fue dado a ella fue así tan claro y tan directo a su pueblo. Y no estamos hablando de un pueblo pagano, estamos hablando del pueblo de Israel. Ocosías, hijo de Acab, fue y mandó a su siervo a consultar qué iba a pasar después de este grave incidente que había tenido en la sala de su casa, si iba a restablecerse o no. ¿Y quién dice que daba la información? No eran los sacerdotes, era el mismo príncipe de las tinieblas. ¿Será que eso pasa ahora, mis hermanos? Claro que sí. Ahorita, de hoy en día, el enemigo se disfraza de muchas cosas, mis hermanos. Vamos a quedar muy asombrados, mis hermanos, lo que nos dice aquí la palabra. Miren, un hombre de Dios se encontró con los siervos de Ocosías y les ordenó que volviesen al rey para llevarle este mensaje. Y miren lo que dijeron estos mensajeros. ¿No hay Dios en Israel que vosotros vais a consultar a Baal, dios de Cron? O sea, ¿por qué van a consultar a otros dioses? ¿Acaso Israel no tiene su Dios? En otras palabras. ¿Qué más nos dice? Por tanto, así ha dicho Yahweh, del lecho en que subiste no descenderás, antes morirás ciertamente. Habiendo comunicado su mensaje, el profeta partió. Mire, por ir a consultar con estos sacerdotes de Baal Zebub, ¿qué le esperaba a Ocosías? La muerte, por la desobediencia. Miren lo que pasó más adelante. Leemos aquí, por favor, Carlitos, ¿no? ¿Qué pasó? Los asombrados siervos se apresuraron a volver al rey y le repitieron las palabras del varón de Dios. El rey preguntó, ¿qué hábito era el de aquel varón? Ellos contestaron que era un varón
velloso y ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Miren lo que responde Ocosías. Solo con las descripciones que le dijeron a los mensajeros cómo era el que dio el mensaje para Ocosías. ¿Sí? Elías tisbista es, exclamó Ocosías. ¿Sabías que si el forastero con quien se habían encontrado sus siervos era un verdadero Elías, Era en verdad Elías. se complacerían con seguridad las palabras que le condenaban, ansioso de avisar, de evitar, si era posible, el juicio que le amenazaba, resolvió llamar al profeta. Entonces vemos que Ocosías sí conocía a Elías. ¿Por qué? Porque Ocosías, él sabía muy bien lo que había pasado años más tarde, cuando Elías dio el mensaje de que iba a haber la sequía. Y las palabras que Elías había dicho, una advertencia que dio al pueblo de Israel, se cumplió. Entonces él sabía muy bien que el mensaje que llevaba Elías no era cosa de chiste o cosa de que pueda ser que se cumpla, no. Era palabra de Yahweh. Y por eso él sentía temor, porque sabía muy bien que la sentencia que le esperaba se iba a cumplir porque se iba a cumplir, ¿no? ¿Qué más nos dice aquí la palabra? Dice, 2 veces mandó Ocosías una compañía de soldados para intimidar al profeta. Como dice, para hacer, o sea, eso ya no dependía del profeta Elías. Eso era palabra de Yahweh. Entonces quería intimidarlo como para que Elías tuviera miedo y ya no dijera más, ¿no? Y 2 veces cayó sobre ellos el juicio de la ira de Dios. La tercera compañía de soldados se humilló delante de Dios y su capitán al acercarse al mensajero del Señor, hincándose de rodillas delante de Elías, y le rogó diciendo, varón de Dios, ruégote que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de tus 50 siervos. Entonces el ángel de Yahweh a Elías, entonces el ángel de Yahweh dijo a Elías, desciende con él, no hayas de él miedo. Y él se levantó, descendió con él al rey. Y dijo, así ha dicho Yahweh, pues que enviaste mensajero a consultar a Baal-Zebub, dios de Crom. No hay Dios en Israel, otra vez está la pregunta, no hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No descenderás por tanto del lecho en que subiste, antes morirás desierto. O sea, la palabra o el mensaje se iba a cumplir porque se iba a cumplir. Así te hayas humillado, porque es que Dios conoce nuestros corazones, mis hermanos. Dios conoce nuestros corazones, ¿no? A Dios no le podemos nosotros engañar. No podemos nosotros hacer un teatro. Sabe todo. Él conoce todo, conoce hasta lo más mínimo de nuestros pensamientos. No podemos engañarlo. Porque él quería, digamos, persuadir, ¿no? Y que le perdonasen la vida, ¿no? Dice, durante el reinado de su padre, o sea, el reinado de Acab, que era, dice, Ocosías había presenciado las obras prodigiosas del Altísimo. O sea, él había visto la manifestación de Dios, pero sin embargo, él o sea, estaba tan cegado por el egoísmo y la codicia que no le importaba nada de eso. Había visto, ¿qué más dice? Que Dios había dado al apóstata Israel terribles evidencias de cómo consideraba a los que desechan las obligaciones de su ley. Ocosías había obrado como si esas pavorosas realidades fuesen cuentos ociosos. Ocosías había visto con sus propios ojos, no es que le contaron por ahí, pero dice que él lo veía como que eran unos cuentos, unas fábulas. Era con él mismo. ¿Cómo dice, hermano? Como que era con él mismo. Claro, o sea, aquí, hermano, leyendo aquí esta historia, nos damos cuenta cómo el enemigo, cuando coge al ser humano, lo ciega totalmente. Ni por más que esté viendo, ciega al ser humano, ¿no?
en vez de humillar su corazón delante del Señor, había seguido a Baal. Y por fin se había atrevido a realizar un acto más audaz de impiedad, lleno de rebeldía. Mire su corazón como estaba, lleno de rebeldía. Y negándose a arrepentirse, murió Ocosías conforme a la palabra de Yahweh que había hablado a Elías. Imagínense cómo el enemigo, lo cogió a Ocosías y no lo soltó. No lo soltó. ¿Pero por qué? Porque Ocosías no quiso. No quiso. Porque mire, el padre Yahweh tomó como medio a Elías para que le hiciera un llamado de atención. Pero Ocosías no. Dice que él veía como que era algo cuentos, como dice, algo cuentos ociosos, dice. Se cerró el corazón. Sí, se endureció su corazón, ¿no? Como el faraón. Por más que veía las plagas, ¿no? ¿Me acordé del faraón? Las plagas como venía una tras otra, pero dice que su corazón se ponía más duro, más duro. Y así mismo estaba pasando con Ocosías. Por más que veía las evidencias de que pasaba alrededor de la manifestación del Padre Yahweh, pero él no cedía. Tal vez, mire, ahora la hermana Elena de White nos habla a nosotros, porque mire, habla para esos tiempos. Dice, tal vez los hombres de hoy no tributen homenaje a dioses paganos, pero miles están adorando ante el altar de Satanás, tan ciertamente como lo hacía el rey de Israel, en este caso Ocosías. El espíritu de idolatría abunda en el mundo hoy. Por eso que me gusta, hermano, este libro. Porque la hermana Elena de Hoy habla, pero tan claro para nosotros. Dice, el espíritu de idolatría abunda en el mundo hoy, aunque bajo la influencia de la ciencia y la educación. Ha asumido formas más refinadas y atrayentes que las que tenía en el tiempo cuando Ocosías quiso consultar al Dios de Crom. Cada día aumentan las tristes evidencias de que disminuye la fe en la segura palabra profética. Disminuye la fe en la segura palabra profética. ¿Y que estos libros no lo tomamos en cuenta? La misma palabra de Dios, la Biblia también. Es que los dos son palabras de Dios, porque van juntos. Espíritu de profecía y la Biblia. Y ya no la tomamos en cuenta. Nos dejamos llevar por lo que nos dicen en el púlpito, más nosotros ni leemos. Y vamos a otro lado a ver qué nos dicen. Dice que se disfraza, ¿de qué forma Satanás? Dice por la ciencia y la educación. Vamos a ver qué dice la ciencia. ¿Qué dicen los grandes estudiosos de la ciencia? Pero no nos vamos a un escrito, está. Cada día aumentan las tristes evidencias y disminuye, dice la fe, en la segura palabra profética. Y que en su lugar la superstición y la hechicería satánica cautivan muchos intelectos. La superstición. ¿Qué más dice? La hechicería satánica. La hermana Elena de Juan, por eso digo, es tan explícita, digamos, que ella no disfraza el mensaje. Ella lo dice con palabras que es. O sea, no porque uno quiera ser duro con el mensaje o dura con el mensaje, no. Uno dice lo que está escrito, mis hermanos. Porque la hermana Elena de Juan, ella tiene que dar cuenta por los escritos. Por eso ella escribió. Incluso, no me acuerdo en qué visión que tuvo la hermana de Elena de White y tenía miedo de escribir. Y dice que vino el ángel acompañante y le habló y le dijo, no, tú tienes que escribir la palabra de Yahweh como te dijo, como te manifestó en las visiones. Dios no quiere que, no es que los hermanos se van a enojar, no es que hay que ser más suave, ¿no? Aquí lo dice clarito, mis hermanos, muy claro lo dice, cada día aumentarán las tristes evidencias que va a disminuir la fe
¿En qué? En la palabra profética. Y eso se está cumpliendo porque ya no creemos en estos libros. O sea, no en los libros, no creemos en la palabra escrita aquí. Es que llegan a la palabra, Claro, no creemos. porque el libro no toman cuenta, sino Claro. que la palabra. ¿Qué más nos dice aquí la hermana Elena de Juan? Dice, hoy los ministros, miren cómo dice, hoy los ministros del culto pagano, Ay, el culto pagano, dice, han sido reemplazados por reuniones y sesiones secretas, por las oscuridades y los prodigios de los medios espiritistas. Las revelaciones de estos medios son recibidas con avidez por miles que se niegan a aceptar la luz comunicada por la palabra de Dios o por su espíritu. Los que creen en el espiritismo hablan tal vez con desprecio de los antiguos magos. O sea, decimos, uy, qué feo esos magos, uy, esa hechicería, con desprecio. Pero, miren, pero el gran engañador se ríe, miren, se ríe triunfante mientras ceden a las artes que él practica en una forma diferente. ahí está de frente, habla el Satanás. Por eso se ríe de los que están engañándose ella. Se ríe, dice, el enemigo se ríe cuando caemos nosotros en esas redes del enemigo, disfrazados. No sé si, mi hermano, ustedes han visto un programa que hay en la televisión que sale, Todos los domingos se llama Inti Play. o sea, en cierto grado uno tiene que ver la televisión, pero no es decir que voy a estar ahí mirando siempre la televisión, sino que para darnos cuenta cómo se cumple lo que está escrito, mis hermanos. En este programa que dijo Josué, que menciona que era los domingos, ahí se ve un grupo de personas que van al campo y dicen que ahí tienen conexión con la naturaleza. Y el campo, dicen que ahí es para estar en paz con los demás, que el campo es para meditar, que si tenemos, digamos, algún resentimiento con alguna persona, que escribamos en un papel y dejemos y pongamos en una, ¿cómo es? En una cajita y que se la lleve el río y que ya despojarnos de eso. ¿Será que así dice la Biblia? La Biblia no dice eso. También en otro programa yo vi otra vez también, eran de aquí del Ecuador. Juan 23. Sí, no, pero programas de la televisión, mi hermana, que daban de personas que son reconocidas aquí en el Ecuador. Hasta lloraban que al momento de poner todas sus cargas, todos sus rencores o cosas malas que hayan hecho, y la dejaban que el río se lleve, o cogían y abrazaban el árbol, y ellos sentían esa energía. De esa forma trabaja el enemigo. Y lamentablemente, hoy en día, muchos hermanos adventistas del séptimo día, con nombre y apellido, Que le dicen Pero es que hermano, ahí también confunden las cosas. Sí. Siempre esos mensajes son subliminales. sí, por Tenemos eso. que discernir lo bueno y lo malo, porque ahí hay dos cosas. Es cierto que el campo es algo saludable para el ser. Que así, es que a eso iba mi hermana. El campo es saludable, Claro. pero para ciertas cosas. Y entonces no pongamos como que el campo es nuestro, que limpia nuestra alma, nuestro corazón y nos perdona nuestros pecados. Sabemos que el campo es creación de Dios, Así pero es. debemos amar al Creador. de Eso, esa. eso, en el allá iba. campo lo Claro. que es una diferencia del pueblo, porque en el campo se respira aire puro. Así es. Y lo que aquí en el pueblo, con tanto tráfico de vehículos, está contaminado. Sí, pues incluso de hoy en día, mis hermanos, una recomendación que hace la hermana Elena de Juan es ir al campo, porque aquí en la ciudad ya no se puede vivir. Ya no se puede. No se puede vivir. Pero miren cómo el enemigo trabaja. Algo bueno lo coge
y lo utiliza para su beneficio, Para confundir. para confundir. Por eso, mis hermanos, tenemos que estar alerta, alerta, estudiar cada día. Cómo dice que Satanás ha reemplazado. Por eso aquí al principio de este párrafo que leí, miren lo que dice. Hoy los ministros del culto pagano han sido reemplazados por reuniones y sesiones secretas, por las oscuridades y los prodigios de los mediums espiritistas. Utilizan mucho el espiritismo. Incluso en los buses, un tiempo hubo que vendían unos collares y que según la piedrita era no sé qué cosa, algo así. Me acuerdo que una vez me subí a un bus de transporte, justo que iba viajando a Baboyo, donde mi mami, se subió uno de estos vendedores, que la piedrita de tal color era para tal cosa, la otra piedrita era para tal cosa. Hasta ahora lo utilizan esas piedras. Miren el disfraz que utiliza el enemigo, ¿no? ¿Qué más nos dice aquí la palabra? Y sobre eso de las piedras es justamente algo similar a lo que pasaba en la antigüedad. Ya. Porque si nosotros vemos a los pueblos paganos, ellos usaban mucho joyas y todo eso, pero es por ese motivo. Ellos pensaban que todas esas cosas que llevaban, que eso los iba a proteger de que del mal de ojo, que para tener buena fortuna, para tener salud, para encontrar el amor y todo eso. O sea, ellos creían desde hace mucho tiempo eso. Y esas creencias se han transmitido hasta la actualidad. Me haces acordar cuando los niños tan pequeñitos, ¿no te han visto? ¿Qué le ponen a los niños en su manito? Ah, este rojo, rosita. Una pulserita, Para el ojo. una pulserita rojita, ¿sí? Y para que no le ojeen. Imagínense. Y a veces caemos en esas redes, mis hermanos. Eso es cuando uno todavía no ha conocido la realidad, la verdad. Sí, Hasta ahora hay. sí, pero es que lamentablemente a veces no solamente son los de afuera que utilizan, a veces dentro de la iglesia. Eso es lo más penoso, mis hermanos. Eso Es lo por más ese duro. motivo que Dios no aprueba el uso justamente de las joyas. Así es, Y algo importante que vemos, por ejemplo, en la historia mismo de Jezabel, ya. cuando veamos más adelante, cuando Jehú llega, ya cuando ha matado al último hijo que le quedaba a Jezabel, ahí justamente habla que ella, en lugar de humillarse ante la sentencia que le tocaba, porque ella ya sabía Ya sabía lo que iba a perfectamente pasar. lo que le iba a suceder. Ya, porque Elías lo había dicho aquí dice. Claro, y ella se enteró, sabía muy bien todo. Ahí la Biblia lo describe, que ella fue y se pintó los ojos. O sea, se pintó su rostro. Inclusive la Biblia da una descripción de que los ojos se los pintó como en color plateado. O sea, Con antimonio, dice. o sí, con antimonio, dice. Ya. O sea, o en otras versiones dice que se pintó con col, que era como delineador. Que se puso su corona más regia, se llenó de joyas. O sea, ella se vistió como normalmente lo hacía. O sea, como que si ella fuera... Como decir, o sea, demostraba ahí en esa forma ella su orgullo, le hacía frente a la sentencia que Dios había dado contra ella. Ya. Y, o sea, y ahí se demuestra justamente que estas cosas están asociadas justamente con el orgullo y con el pecado. También si notamos en Apocalipsis, cuando se habla de las 12 iglesias, Ujú. si notamos a la gran ramera que está sentada sobre la bestia, ¿cómo está también? También nos dice, está cubierta de oro y de joyas y de piedras preciosas. Y escarlata. O sea, y de púrpura, de escarlata. O sea, nos habla de cosas lujosas. Pues, Obviamente, claro está, que las piedras preciosas en sí no tienen nada de malo. no. Sino que el problema es porque esas cosas nos llevan a sentirnos superiores a los demás. O sea, eso fortalece el orgullo y la exaltación propia. Eso lo explica allí Elena de White en el espíritu de profecía. Ya. Y es por ese motivo que no se debe usar. Y además también se vincula también hasta cierto punto con el culto pagano, porque se usaba mucho para eso. Imagínense, ¿no? Vamos a ver qué nos dice aquí la palabra. Sí, muchos. Son muchos los que se horrorizan al pensar en consultar a los médiums espiritistas, que se sienten atraídos por las formas más agradables del espiritismo. Otros son extraviados por las enseñanzas de la ciencia cristiana y por el
misticismo de la teosofía y las religiones orientales. ¿Qué entiende, Josué? Explícanos, por favor, qué es teosofía y religiones orientales y la ciencia cristiana. Este es otro disfraz que utiliza el enemigo. O sea, tienen diferentes nombres, pero básicamente es casi lo Es mismo. lo mismo, claro. Por ejemplo, si nos habla de religiones orientales, se refiere a todo lo que tiene que ver con en la parte de China, o sea, todo lo que es Asia, la India, todo, y Arabia también, porque hay muchas cosas que de ahí, aunque parezca mentira, de esas religiones han venido acá, a nuestro mundo. Claro, en todos los países está regado, digamos. Así. Se ha regado en todo lado. Por ejemplo, en los templos budistas hay eso de que por ejemplo, que hay que poner, aquí por ejemplo tenemos la creencia de que se pone la ruda para la envidia. Ah, sí. Y ellos también tienen ciertas creencias que poniendo ciertas plantas, con eso uno se protege de los pensamientos que tienen las otras personas contra nosotros. Cuando las plantas Dios nos ha dado para que nos curemos. Sí o sí. Para que tomemos agua. Claro. Solo es cuestión de entrar en YouTube, hay un montón de gente que habla sobre eso. Que por ejemplo, que esta planta no hay que ponerla dentro de la casa, hay que ponerla en la puerta. O que no hay que poner un espejo cerca de una puerta o una ventana porque eso trae energía negativa de afuera. Incluso en este programa quedaban en los domingos en la mañana, quedan todavía. O sea, también dice que hasta la forma de construir la casa, que no debe ser así, que no sé qué, porque no entra, que las malas energías, que, o sea, cosas absurdas. O ¿En que, quién por ejemplo, confiamos? ¿En la construcción o forma de la casa o en el poder de Dios? o que por ejemplo que hay lugares cuentas que la casa no debe ser cuadrada, que porque en esas esquinas se ponen unos demonios o llamados vampiros energéticos que se llevan la energía de las personas, supuestamente. O que si se pone madera encima de la habitación, eso puede estar robando energía. O sea, puras cosas que no tienen sentido, no tienen. Y también otra cosa de, justamente como dice de las religiones orientales, no sé si habrán visto la mayoría que se ponen unos elefantes como decoración, Ah, sí. que son muy, o sea que aparentemente se ven bonitos. Eso Claro. ellos lo usan como símbolo supuestamente de buena suerte y lo recomiendan ponerlo en los negocios. Así he visto el negocio. Sí, Sí, esos elefantes ahí, o si no, ese gatito, Ah, sí. ese gatito Que chino está todo la también. manito moviendo, incluso en los transportes saben tener, en los taxis, tener ese gatito que está moviendo, a lo que el carro se mueve, el gatito mueve la manito. Ese es uno color dorado que está Sí, siempre sí, así, o sea, sí, como sí. con una pata como que atrayendo supuestamente clientes. Imagínense, ¿no? Como el enemigo utiliza, o sea, ese es el disfraz de hoy en día que utiliza el enemigo, ¿no? Y también otra cosa, ¿Ya? eso de los inciensos, o sea, en sí no es malo prender incienso, ¿Ya? o sea, eso hay que aclararlo. Lo malo está cuando se usan esos inciensos que dicen que para atraer clientes, para llamar la riqueza, y en fin, así, porque obviamente otra cosa es que, por ejemplo, uno prende un incienso en su casa de, yo qué sé, de lavanda o de manzana y canela, o sea, cualquiera lo puede hacer. Los zancudos. Claro, Eso. es diferente, Claro. Muy porque, distinto, claro. sí, o sea, hago esta aclaración porque hay personas también que se van al extremo y dicen que prender incienso es satánico, o sea, tampoco no es así. Claro, El problema está cuando se usa con otro objetivo. así es. Cuando vamos que se prenden inciensos que para meditar o que para traer el amor y todo eso. O sea, ahí es cuando viene el problema. Porque ya eso ya es un tributo a Satanás. A Satanás Así directamente. A Satanás. Porque tratan de... es como también la costumbre que hay de prender velas. ¿Ya? O sea, la gente le prende velas a la Virgen y a los santos, pero eso no hace, el hecho de prender una vela no quiere decir que sea diabólico tampoco. No, pues si uno en el campo con esos alumbra cuando en una parte que no hay luz. Lógico. Es que así es. Incluso hasta hay un remedio también para matar zancudo, que es uno pone el clavo de olor, cáscara de naranja y hace una vela con cera, ¿no? Todo, y eso para espantar los insectos. Pero si venimos y lo desviamos y prendemos para otro asunto, ahí sí estamos mal, pues. Estamos mal, ¿no? ¿Qué más nos dice? Imagínense ahora lo que nos dice aquí la palabra. Dice, los apóstoles de casi toda la forma del espiritismo aseveran tener poder para curar. Los apóstoles, Satanás también tiene sus apóstoles. Dice que aseveran tener poder para curar.
Y eso es lo que hoy en día se ve, pero mucho. Atribuyen este poder Eso a la... ¿Sí, diga mi hermana? Perdón, esos son los ángeles caídos, los que le siguen a él, Ujú. los que andaba él conquistando en el cielo mismo para... Claro, es que sabemos que Satanás no está orando aquí solo. Él tiene también sus ángeles, ¿no? Claro. Dice, atribuyen este poder a la electricidad y magnetismo. Los remedios que obran, dicen, por simpatía o a fuerzas latentes en la mente humana. Aquí habla mucho del magnetismo y de hoy en día eso se ve mucho, mis hermanos. Siempre dicen que poniéndose una pulsera, un anillo, Sí. de cierto metal, eso le ayuda. Sí, un tiempo salió en la tele que incluso los grandes famosos artistas cargaban una pulsera que era de no sé qué material y eso era para Brazaletes magnetizados que llamaban. magnetizar. Y que eso cura supuestamente las enfermedades y todo. El magnetismo dice, ¿no? Dice, y no son pocos, mire clarito, dice, y no son pocos, aún en esta era cristiana, los que dirigen a tales curanderos en vez de confiar en el poder de Dios, del Dios viviente, y en la capacidad de médicos bien preparados. La madre que vela al lado de la cama de su niño enfermo exclama, nada puedo hacer ya, no hay médico que tenga poder para sanar a mi hijo. Está la pregunta, una madre desconsolada que diga, no hay quien pueda curar a mi hijo. No hay médico que tenga poder para sanar a mi hijo. Se le habla a las curaciones admirables realizadas por algún clarividente o sanador magnético. Y le confía a su amado, colocándolo tan ciertamente en las manos de Satanás. Cuando nosotros, dice, ponemos toda la confianza Buen Señor. en estas curaciones, aparentemente curaciones, dice que estamos poniendo en las manos de Satanás. Claro, lo dice. Como si éste estuviera a su lado. En muchos casos, la vida futura del niño queda dominada por un poder satánico que parece imposible quebrantar. Y a veces se lo puede hacer con o sin conocimiento y se lo está haciendo así. A veces la desesperación, mi hermano. Yo escucho muchas personas que dicen, había una amiga, dice, yo hermanita, dice, yo tengo a mi virgen así. Yo en ella yo creo, cualquier cosa que a mí me pasa, dice, si a mí me duele algo, yo tengo alguna enfermedad, algún problema, yo le prendo una vela a mi virgencita y yo en ella que creo. O sea, aparentemente el prender una vela no es malo, pero ¿con qué objetivo lo prendemos? Eso es lo perjudicial, porque está él cegada en que en esa imagen, en esa virgen, que yo no sé de dónde sacaron tantas vírgenes ahora le ponen vela a todo el mundo. Que ahí está obrando el Satanás. Entonces, por ese lado es donde realmente dejan de mirar hacia arriba y se centran en una imagen que no existe. Porque el Satanás obra ahí. Y lamentablemente, mis hermanos, nosotros también como adventistas del séptimo, como adventistas del séptimo día, no estamos libres de caer ahí. A veces por la desesperación de la enfermedad, del dolor, buscamos estos medios, dice. Y es que no es tanto, ya no se le llama medios espiritistas, ahora No, se le llama doctores, ahora es ciencia. Ciencia, ¿cómo es? Alternativa, ¿cómo es? Medicina alternativa. Medicina alternativa. Sí, y inclusive engañan mucho con eso, porque en una ocasión cuando yo fui a una feria de libros, Ya, había uno que decía medicina alternativa. ya. Y en la imagen salía así una imagen de un mortero, que unas plantas, y, o sea, yo pensaba que el libro era bueno. Claro. Pues, Y justamente yo digo, como justamente ese día solo llevé dinero para comprarme un libro, yo digo, mañana voy a venir a comprar. Pero en ese entonces yo no sabía nada de eso, qué era. Y al otro día que yo voy, justamente el libro ya no estaba. Alguien más ya se lo había llevado. Y yo entre mí decía, pero yo quería ese libro, pero ¿por qué? Y después, ahora ya más adelante que uno ya fue estudiando, ahora entiendo que lo que me pasó ese día fue lo mejor. Antes mejor que ese libro otra persona se lo llevó. claro. O sea, que yo no lo cogí. Porque, o sea, eso ha sido puro espiritismo.
Es que mire cómo el enemigo mezcla lo bueno que el Padre dejó para hacer su cosa, o sea, algo que esté en contra de la palabra de Dios, ¿no? O Porque- también sí, se le llama pseudociencia ahora. Pseudociencia. Por ejemplo, hay una, no me recuerdo el nombre, pero hay unas cosas que hacen, se reúnen varias personas y supuestamente uno puede comunicarse con los ancestros. Por eso aquí decía, se hacen reuniones y sesiones secretas. Y es que lo ven como algo terapéutico, que por ejemplo hay digamos, se le conoce como traumas que se han transmitido de generación en generación. Entonces, como para ponerse en orden, que uno puede hacer sesiones y uno puede hablar con los antepasados y poner en claro las cosas, supuestamente. O sea, ellos enseñan eso. Cuando sabemos, un cuñado mío dice, en vida es todo. Y tiene razón. O sea, en vida tú tienes a esa persona y decirle, ¿sabe qué? Perdóname porque tal día, disculpa, no fue mi intención, te ofendí. En vida, con nuestros padres, o sea, cualquier familiar, en vida hablar con esa persona, no cuando ya ha ido al descanso, porque ya no ve, ya no escucha, no sabe nada, no siente nada, ¿no? Y ahora el enemigo pone así, no, es que si tiene resentimiento con esa persona que ya ha sido al descanso, pon una silla, ese fue otra vez que viví En un programa de salud. Y era un programa de salud. Uno dice, no, un programa de salud, bueno, pues voy a ver qué dice. Ponga una silla aquí, usted siéntese acá. Imagínese que ese ser querido que se fue al descanso no tuvo tiempo de perdonarle. Imagínese que está ahí y háblele, como que estuviera ahí. Para que usted esté en paz. Dice que el poder de la mente lo puede todo. Esa Se es otra pone- trampa, mi Se hermano. pone uno Sí. con eso, el poder de la mente lo puede personalizar en su mente y hasta en su vista. Usted puede imaginarse y ya lo está viendo ya la otra persona, si ya sabemos que está muerta. Claro. ¿No es cierto? Es como ponernos nosotros a llamar a espíritus malignos para que tomen Claro, la porque imagen no se va a de la presentar persona. ese ser querido, porque Claro. ya está descansando. Claro, es que ya el que está muerto ya no se puede Claro. hacer nada. Es que así Nada. es. Una vez cuando teníamos a nuestra hermana, que yo le digo a mi hermana que falleció, llegaron unas hermanas evangélicas a visitarnos, que son unas amigas de años. Y mi hermana aún estaba viva. Entonces hicieron un culto, estuvimos ahí leyendo la palabra y a lo último dice la hermana, le dice, miren hermana, estábamos ahí, acérquese donde su hermana, porque ella ya había manejado acérquese donde su hermana, abrácenla y pídenle perdón y de lo que algunos pensarían así, ahora es el momento. Ahora es el momento, porque mi hermana aún estaba con vida. Aún ella podía decir te perdono o no te perdono, Claro. o darme un abrazo o lo que sea. Y lo hicimos. Las que estábamos ahí justamente con ella, lo pudimos hacer. Y eso también es una tranquilidad para uno, al saber que hay la respuesta de la otra persona, porque aún puede dar ella un sí o uno de los que Está consciente, pidiendo. o sea, está ahí, Claro, presente. está presente, está con aliento de vida, Sí. que aún nosotros podemos escuchar de ella misma, Claro, o recibir un abrazo de ella misma, o el perdón de lo que sea. así es. Ay, no, qué duro, ¿no? O sea, es increíble cómo el enemigo se disfraza. Y recordemos, cuando engañó a Eva en el Edén, se disfrazó y la forma o método de engañar al pueblo de Dios, Satanás no ha cambiado. Porque él se disfrazó del animal ese más hermoso que había en el Edén, para atraer, llamar la atención. Y Eva estaba advertida. Ella sabía muy bien lo que estaba haciendo. Y nosotros también sabemos muy bien las cosas, ¿no? Sí, Diego. Lo que Satanás le dijo, lo que más se resalta es que le dice seréis como dioses. Y eso se ha remarcado en todo. O sea, desde la antigüedad, en las religiones paganas, si nosotros vemos los reyes cómo se los consideraba, dioses. Y a todas las personas, a los sacerdotes también, que eran dioses. Y así con el pasar del tiempo, a la gente se comenzó a creer eso. Y ahora en la actualidad se habla mucho de poderes mentales.
y que por medio de esos poderes uno tiene justamente el poder de curar, como dice allí, justamente con cosas que por medio de la electricidad y por medio de tantas cosas. Con esos imanes. O sea, es algo científicamente comprobado que el cuerpo funciona hasta cierto punto con un grado, digamos, de electricidad. Pero estas personas se aprovechan de eso que para decir que, como digamos, ellos dicen así, yo estoy en un nivel superior, o sea, una mentalidad más elevada. Y eso se llega, según ellos, por medio de meditaciones y tantas cosas. Y que al ellos tener esa mentalidad, o sea, más abierta, en más consonancia con el universo, porque ellos siempre mencionan mucho eso, al tener esa energía superior, ellos pueden pasarle, con la electricidad del cuerpo de ellos pueden curar a otra persona solo con el hecho de ponerle la mano encima. O sea, le ponen la mano encima y que ya por medio de eso le pasan esa energía y lo curan. Pero para eso que hay que tener un entrenamiento muy avanzado y tantas cosas. O sea, y ellos afirman que pueden curar personas. Es que aquí lo dice claro, los apóstoles de toda la forma de espiritismo aseveran tener el poder de curar. Aquí lo dice. Y hay otros que van más allá, hay algunos que dicen que son la reencarnación de no sé qué persona y la gente les cree. Ese no, Eso es otro caso, y cosas Sí. como esas no nos alcanzaría la mañana para Así hablar es. porque hay muchos temas. Claro, ¿verdad? y hay un caso justamente que cuando salió tuvo una gran relevancia. Hubo una mujer, no me acuerdo, pero fue hace muchos años atrás, si no me equivoco, fue en los años 50 o 60 por ahí. Es el caso que se llama Om Seti, se llama. Esta mujer decía que ella era la reencarnación de una de las mujeres que había tenido el faraón Seti I. Y que, o sea, que tenía poderes supuestamente para contarle a la gente lo que había vivido ella en su vida pasada y tantas cosas. Y la gente le creyó y ese caso fortaleció mucho esa creencia, porque en esa época era en la que recién se estaba desarrollando la arqueología con respecto a Egipto, porque no había sido mucho tiempo desde que se había comenzado a traducir los jeroglíficos y todo eso. Y ella, según por medio de esos poderes que tenía, les había dicho a los arqueólogos, en tal parte hay esto, está así, tal y tal y tal, y ellos fueron y encontraron como ella les dijo. Entonces, ese caso, porque hay muchos más, ese caso fortaleció mucho esa creencia. Porque la gente comenzó a creer, me decían, mira, esta mujer dice que era tal persona en el pasado, y miren, ella dice que en tal parte había esto, y efectivamente. Con eso que- Iban los arqueólogos, desenterraban un templo de esos antiguos y todo, y encontraban las cosas tal y cual como ella les dijo. Pero es que actúa ahí el Satanás, que clarito aquí lo dice, los sacerdotes de Baal Zebú, y decía, pero las predicciones que se hacían allí y la información que se daba procedían del príncipe de las tinieblas. Sabemos que bíblicamente dice también que Satanás tiene poderes hasta para descender del fuego del Del cielo. cielo. Entonces, ¿qué puede hacer aquí con nosotros que somos también personas, diríamos frágiles? Él puede meterse en nuestros pensamientos, en nuestra mente y hacer muchas cosas para engañarnos. Claro, él hace milagros también. Él hace milagros de sanación, sí. Y ahora algo, por ejemplo, que vemos, nos habla la Biblia de que Satanás haría mayores esfuerzos ahora en este tiempo. Hoy, las generaciones modernas, o sea, en este caso mi generación, o sea, los jóvenes, ¿qué es lo que mayormente buscan para leer ahora? Son historias justamente que tienen que ver con magia o directamente libros de magia negra. Y lo ven como algo normal, como que si es algo bonito. Y eso no es, digamos, algo que vino de la noche a la mañana. Claro, es que el enemigo siempre actúa, como dice en el conflicto de los siglos, actúa solapadamente. Y ahora, Actúa poco a poco. sí, y ahora si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que se le pone a ver a los niños ahora? Y no solo ahora, sino que desde antes. Es que eso viene de años. Las conocidas películas que de las princesitas, que de, bueno, del príncipe, de tantas cosas. En todas las películas, si nosotros vemos en todos los programas de niños, se habla mucho de la magia.
por ejemplo, la conocida historia, porque hasta en las escuelas, en lugar de hablarnos de historias que enseñen valores, todo lo que se nos habla siempre es de magia, que viene tal helada madrina o tal cosa y le soluciona el problema de un rato para el otro. Un caso, por ejemplo, por poner un ejemplo, porque hay un montón de casos así. Hay muchos casos. Por ejemplo, en la película de Aladino, justamente que tiene que ver también con la religión oriental. Si nosotros vemos la historia, o sea, independientemente de lo bonito que lo pongan, que se casó con la princesa y tal cosa, o sea, la historia está dándole un mensaje a los niños de que no importa si mienten o roban o lo que sea, con tal de que logren su objetivo. Claro, porque este personaje, Aladino, es un ladrón. Y cómo Miren. él llega justamente a conocer a la princesa y la enamora, en otras palabras. Es justamente por medio de la magia, por medio de ese genio. Que en otras palabras, como ya lo hemos dicho otras veces, inclusive en la religión islámica, ya en Medio Oriente, los genios son considerados criaturas diabólicas, o sea, demoníacas. Entonces él por medio de lo que este genio le concede, él logra armar una mentira prácticamente y convence a la princesa y todo eso, o sea, en fin, o sea, al final en el que él llega y se casa con la princesa y son felices y todo, ¿es por medio de qué? Por medio de mentiras, robos, y a final de cuentas la magia siempre tiene el protagonismo allí, y lo muestran como un final bonito, o sea, se romantiza mucho o sea, toda esa mentira. O sea, el hecho de mentir y robar, ahí lo romantizan y lo muestran como algo bonito. Y al final todo queda como un final feliz. Y fueron felices para siempre. siempre. Todo siempre va con eso. Sí. Y lamentablemente, a veces uno como padre comete ese error. No, es que vean los niños, que se entretengan. Son películas de dibujos animados. Solo hablan de la madrina, que la princesa. No tiene nada de malo. La religión del mundo, no sabe. No, es que hermano, es dentro de la iglesia Claro, que estamos dentro de la diciendo. iglesia. Uno ha cometido esos errores. Ah, pero también. Y hasta uno mismo lo ha visto. Pensando, no es que no es nada malo. Y eso es similar al adoctrinamiento jesuita. Ujú. Porque, ¿cuál es la frase, el lema de los jesuitas? Ellos dicen, el fin justifica los medios. O sea lo que sea que toque robar, asesinar o lo que sea, con tal de lograr el objetivo, está aceptable y está bien. Lo que hizo Jezabel para conseguirle Claro. la viña acá. O sea, Lo mismo, indirectamente es lo mismo. vemos que, No importa lo que sea. aunque para muchos digan que es ser fanático o que es una exageración, Ya. todas estas cosas que nos hablan mucho de la magia por medio del cine y las películas, indirectamente, sin que nos demos cuenta, eso nos está adoctrinando. Y nos están poniendo en la mente, y en especial a los niños, que es lo más peligroso todavía, de que la magia es algo que debe estar sí o sí presente en la vida. O sea que es algo que indispensable prácticamente, que debe estar ahí. Y por eso no es raro que ahora las nuevas generaciones no consideran todo esto del mundo esotérico y todo eso, ya no lo consideran como un engaño, sino que lo consideran como algo real y verídico. Y algo normal. Y algo normal. Sí. Pero en cambio cuando se les habla de historias bíblicas, Ya. hasta los niños mismos dicen ahora, eso está aburrido. ¿Pero qué es eso? O sea, que es aburrido, es un invento, esa historia no tiene sentido, pero le encuentran sentido a una historia de fantasía, o sea que obviamente en la realidad no puede darse. Una fábula. Una fábula. Y eso, o sea, y en la escuela también, en lengua y literatura, ¿qué nos enseñan supuestamente para ver los valores? Mandan a comprar los libros de las fábulas y se pasa horas y horas, lee esas cosas. O sea, historias que prácticamente no nos van a llevar a nada bueno, porque Dios no aparece en ninguna parte. Dios no aparece en ninguna de esas películas, ni en esos libros, nada. Es que para cuando los niños para aprender a leer, hasta conocer las letras, eso es lo que se piden en las escuelas. Hasta en la calle, lleve para que su niño aprenda a leer el cuento de Caperucita Roja, el cuento de no sé qué, para que aprenda las primeras historias
y o sea, aprendan a decir sus primeras frases, lo lean. Historias de fantasía y cosas que el poder de Dios o el temor de Dios, el conocimiento del Padre Eterno va quedando a un lado. Se va borrando. Y se va olvidando, ¿no? Sí. No olvidemos que aunque digamos que no, la iglesia cristiana también lo hace, camufladamente. ¿Saben qué es lo que hacemos? Hermanos, busquen un papelito, hagamos los pedidos de oración, hacemos los pedidos de oración, los quemamos para que el humito llegue hacia arriba. Hermano, ¿qué pasó, hombre? O sea, miren, todo eso está metido dentro Eso es espiritismo de también. la iglesia y eso es espiritismo. Sí. Cuando decimos, hermanos, los pedidos de oración, a la semana de oración, a la última cogemos los pedidos, los quemamos, o sea, los prendemos y que, oiga, ¿qué pasó? Tenemos que pedirle directamente al Señor Jesús, directamente. ¿Qué papelito ni qué papelito? Miren el espiritismo cómo hacen. ¿No es acaso parecido? Hay que darle que la gente conozca. Lamentablemente el espiritismo está dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Y cuando hablamos de estos temas, por eso muchos dicen que no, que el hermano Delgado habla mal de la iglesia adventista, la que predica mal de la iglesia adventista. Hermano, no es que hablamos mal de la iglesia, sino que hay que abrir los ojos. Es que nosotros somos el tercer Elías. Somos llamados a llevar este mensaje. Y si nosotros callamos, estamos cediendo al capricho de Satanás. Tenemos que decirlo. Y muchas de las veces somos mal vistos por estos mensajes. Pero bueno, el Señor dice, yo y mi casa servimos al Señor. Nosotros, hermano, nadie de los que estamos aquí quedará inocente después de haber conocido la verdad, irse atrás del santo mandamiento que se nos fue dado. ¿Cuándo abriremos los ojos y diremos vamos a seguir directamente al Señor, no a hombre? Porque la mayoría seguimos a hombres, seguimos a pastores, seguimos a curas, seguimos a corporaciones, seguimos a iglesias y en fin, no es al Señor directamente. Es que aquí no se Que trata nosotros de debemos religiones. seguir, sí, pero Aquí no es de religiones, es simplemente obedecer su palabra. Obedecer así su es. palabra, así es, ¿no? Entonces, mis hermanos, faltó tiempo, ¿no? Y vamos a continuar el próximo sábado con esta misma historia de la caída de la casa de Acab. Tenemos muchas cosas, mis hermanos, que aprender. Este libro, mis hermanos, nos ayuda a darnos cuenta cómo el enemigo de hoy en día ha trabajado y sigue trabajando para hacernos caer al pueblo de Dios. O sea, no estamos hablando de las personas que no tienen este conocimiento, es de nosotros. Por eso aquí dice la hermana Elena de Guay, el mundo cristiano. No están hablando de personas que no conocen de la palabra. Personas que conocemos, podemos caer fácilmente en estas redes del enemigo. Por la desesperación de curarnos, cedemos a esta estrategia que el enemigo usa. Y el enemigo siempre se aprovecha de lo bueno, mezclarlo con cosas extrañas. Por ejemplo, hay muchos hermanos que no son, muchas personas que no son de ninguna iglesia y practican el vegetarianismo. Ahora la misma gente católica también. Sí, lo practican, pero ¿con qué? O sea, ¿con qué fin? ¿No? O sea, el enemigo tiene tantas estrategias. Incluso en este programa que hablaba delante, que decía, ahí también habla de la forma de comer algo saludable. Pero enseguida el enemigo mete su mano y lo distorsiona todo. Como también por seguir el régimen alimenticio, los que nos dedicamos a comer el régimen alimenticio, comenzamos a enfermarnos de cáncer, de muchas enfermedades por los alimentos contaminados.
Y la gente que dice, mira, por darte de evangélico, por darte de vegetariano, mira cómo te enfermas. Esa es la forma que el diablo quiere. Si tú quieres comer sano, comienzas a enfermarte. Y la gente te dice, yo que no como lo que tú comes, estoy mejor alimentado que tú. Y tú que supuestamente comes vegetariano, estás más enfermo que yo. O sea, por todo eso tenemos que pasar. Es que todo está contaminado, hasta el mismo aire está contaminado. Todo está contaminado. Y tampoco no quiere decir que el hecho que uno cambie la alimentación nunca se va a enfermar, ¿no? Así, mis hermanos. Bueno, esperamos que esta advertencia, porque son advertencias para nosotros, nos ayude cada día a reconocer las trampas del enemigo y no caer en sus redes, ¿no? Y vamos a continuar el próximo sábado con la misma historia, como les dije, ¿no? Para seguir analizando la caída de la casa de acá, ¿no? Pero es del mismo capítulo. Sí, el mismo capítulo, faltó todavía. Por eso es que así sea, hermano, que estudiemos, pero algo que entendamos. Si vamos a la carrera y no entendemos, no sirve de nada, ¿no? Mejor ir pausadamente, pero saber reconocer las estrategias que de hoy en día el enemigo está usando para hacer desviar al pueblo de Dios. No estamos diciendo personas que no tienen el conocimiento, para hacer caer al pueblo de Dios, ¿no? Gracias, mis hermanos, por su atención y el Padre Yahweh nos bendiga a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Me da los versículos, hermana, para leer los versículos bíblicos. Yo creo que la mayoría de las personas que han estado escuchando esta programación hemos tomado atención a las cosas que estamos viendo, que son cosas reales, cosas que realmente nos ayudan para prepararnos. Les invitamos que continúen en nuestro canal y que pues estemos preparados para todos los grandes acontecimientos que vienen. Gracias por estar en nuestro canal, Nuestro Firme Fundamento, y les invitamos también en 5 minutos pues continuar con nuestra programación. Gracias a todos nuestros seguidores y a cada uno de nuestros hermanos que siempre continúan con nuestra excelente programación. Dios nos bendiga y en 5 minutos estamos nuevamente al aire. Bendiciones.